Entonces tenemos el tema de hoy, que es evolución, involución y revolución. Entonces la evolución y la involución son leyes mecánicas de la naturaleza que simplemente se cumplen sí o sí. Es como cuando infringimos la norma, o sea, tenemos derechos y deberes, ¿sí? Pero cuando infringimos, entonces hay una ley que la tenemos que pagar y que nos sanciona. Igualmente son esas dos leyes de la evolución y de la involución, que simplemente el solo hecho de estar ya en este planeta, en esta dimensión, pues nos cubren esas leyes, ¿sí? Y no hay excusa para decir, no, es que yo no sabía, no, lo siento, hace parte de la naturaleza y simplemente va con nosotros. Entonces, evolucionamos, podemos ver como desde un embarazo, que empieza a crecer el feto, ya después se convierte en un bebé, un niño, crece, se reproduce, pero después llega a su propia involución como ser humano y ya va decayendo, muere y se acabó, ¿sí? Entonces la ley de la evolución siempre va a ser así, o sea, todo lo que sube algún día va a caer. Lo podemos ver en los grandes imperios, por ejemplo, ¿sí? Todos tuvieron sus buenos tiempos donde crecieron, pero después involucionaron. Entonces todos estamos dentro de esa ley de evolución, ¿sí? Entonces en esa ley de evolución nosotros vemos, por ejemplo, decir que hemos evolucionado mucho, ¿sí? Que la ciencia ha evolucionado, que la tecnología, nosotros creemos que realmente estamos muy evolucionados, pero lastimosamente estamos en una etapa ya de involución, ya el ser humano está antes es retrocediendo. Entonces vemos lo que ha hecho la medicina, por ejemplo, ¿sí? O sea, a un principio inició con su buena voluntad de ayudar a las personas, pero después todo se va convirtiendo en negocio y ven cómo antes crear enfermedades, cómo creamos más medicina, pero te alivia una cosa y te crea otra enfermedad y va involucionando. Igualmente nuestra alimentación, los alimentos antes eran buenísimos, ahora nos hacen más grandes, pero nos causan un montón de enfermedades, entonces todo está involucionando. Igualmente la tecnología, si nos devolvemos a la época de nuestros abuelos, muchos ni siquiera terminaron su estudio, pero ellos no necesitaban una calculadora, ellos podían hacer sumas y restas en sus cabezas y decirnos cuánto es. Hoy a los jóvenes les ponen unas sumas, unas restas, unas multiplicaciones y sin su calculadora no son nada, o sea, no sé, se desesperan, ¿sí? Entonces vemos cómo sin querer nosotros mismos estamos involucionando. Entonces hay una ley que es la ley de la revolución, que es la única que nos va a sacar de este materialismo, ¿sí? O sea, de realmente lo que es el despertar de la conciencia y que el hombre entonces despierte y ya ahí sí salga de esta ley de involución, porque si nos devolvemos a hace miles de años nos damos cuenta que el ser humano vivía muchísimos años, ¿sí? Que lo que hoy vive, si vivimos a los 100 años uno dice, wow, vivió mucho, tuviste mucha suerte, pero ahora años vivían 200, 300, 500, uno dice, o sea, ¿cómo lo hacían? ¿Sí? En ese tiempo no habían universidades, pero tenían una gran inteligencia, creaban construcciones que hoy en día hay y todavía dicen cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces es devolvernos a llegar otra vez a esa inteligencia, pero para poder llegar a ese punto entonces vamos a comprender desde que sale el alma y todo el proceso que ella hace y por qué hace su proceso de evolución, de involución, y por qué debemos de hacer esa revolución. Entonces lo vamos a llamar la fuente, ¿sí? O sea, esa fuente de energía universal, salen de ahí todas las almas, ¿sí? Entonces salen y hay 7 rayos de la creación. Salimos por alguna de esos 7, dependiendo de ese rayo de creación donde nosotros hayamos salido, de ahí viene nuestro amor hacia, bueno, viene nuestra vocación, ¿sí? Entonces vemos las personas que les gusta, por ejemplo, el arte, y ellos tienen esa vocación por todo lo que es la poesía, la música, de la naturaleza, de poder pintar, y no todo el mundo lo podía hacer con esa vocación, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que yo mismo cogí un instrumento, busqué YouTube, yo empecé a tocar
vocación. Igualmente la medicina, no a todo el mundo le nace tocar algo desagradable o que alguien se le vomite encima, pero el que tiene esa vocación no lo ve con ese asco, lo hace con amor. Entonces, de ahí va saliendo. Entonces, en esos 7 rayos tenemos el rayo de la muerte. Las personas que salen de ese rayo de la muerte, pues sí, como su nombre le lo dice, entonces le atraen las funerarias, necropsias, todas esas cosas, pero además también les atrae las minas, la agricultura. Entonces, las personas que les atrae todo eso que en sí dicen en su corazón es que esto es lo que a mí me encanta, viene de ese rayo, ¿sí? Está el rayo del amor, que es de lo que les hablaba ahorita, de las personas que les gusta todo lo que tiene que ver con el arte, ¿sí? El teatro, la danza, la música. Hay otros que vienen del rayo de la justicia, entonces son los que les gusta ser abogados, ser jueces, les gusta hacer justicia donde vayan y en todas partes están viendo de que no es justo, ¿sí? Entonces simplemente eso es lo que les atrae. Otros son del rayo de la fuerza, entonces de ahí viene la policía, el ejército, tener el valor de enfrentarse en una guerra y decir no importa si tengo que dar mi vida, pero no me importa salir herido, ¿sí? Son las personas que también les gusta el trabajo social. Está el rayo de la medicina, entonces sí, ya los enfermeros, los doctores, entonces son dependiendo de lo que ustedes sientan, de ahí van a ir saliendo. Me faltan 2 rayos. Otro rayo es el de la mística, que es ya los que optan más por la astrología, por todos esos temas esotéricos que les llama realmente la atención y lo comprenden, entonces vienen de ese rayo de la astrología, de la mística. Y me falta un rayo, pero no sé dónde lo tengo. Vallecano. Pero no me puede. Te faltan 2. Ay, de verdad. Te faltan 2. Con esta línea. Vale, 1, 2, 3, 4, yo tengo 5. Será competitivo. Pero ya los encontré. El de la creación, ya. Medicina, ya. El del amor, ya. El de la justicia. El rayo de la creación. Sí, es el primero. Bueno, ese es el de la creación. Es el primero. Ese no. Bueno, ese me faltaba. No las explicado. Gracias. El de la creación es todo lo de la vida, ¿sí? Todo lo que está relacionado con la maternidad, ¿sí? Todo lo que hay de la ciencia, pero que es de vida, que está, ¿sí? Entonces, la ciencia desde ahí. Y el otro es la política y la economía, que viene a ser el mismo de la mística, también está incluido. Entonces, los que les gusta la política y la economía también vienen del rayo de la mística. Entonces son 6. Son 7. 2 de mística. Sino que yo dije mística 2 veces y aquí que lo estoy mirando, viene en el mismo lugar, ¿sí? Es el rayo de la política y la economía, y ahí están todos los que les gusta la mística. Entonces, si vemos, todos los grandes gobernantes, realmente ellos sí saben de estas cosas, y uno se pone a ver y ellos tienen, y desde hace de los años uno ve que ellos tenían sus propios brujos y sus propios astrólogos, y iban a consultar primero con ellos antes de hacer cualquier decisión, porque ellos también están relacionados con los temas de esto. ¿Tiene ahí los 7? No. Creación, medicina, el del amor. Creación, amor, el de la fuerza, sí. Mística, justicia y el de la muerte. 6. Bueno, yo aquí tengo 7. Creación, medicina, el del amor, el de la justicia, el de la fuerza. Espera, rayo de la medicina. Sí. ¿No es el rayo de la fuerza? Ese es otro. Pues falta el de la medicina. Vale. Ya, Okay. entonces ahí están los... Falta el de la medicina. Ahí está. Pero como has metido la medicina en el del rayo de la fuerza... Bueno, lo siento, son aparte. Los de la fuerza es la policía. Y luego ejército, medicina y social y trabajo social, esos van en medicina. No, medicina solo, y trabajo social va con la fuerza. Va con la fuerza. Sí.
Entonces el alma sale ya con esa vocación de servir de acuerdo a ese rayo, ¿sí? De ahí entonces ya llega a la rueda del samsara, que han escuchado de pronto algo de la rueda del samsara. Entonces ya la rueda del samsara se divide en los reinos de la naturaleza, que entonces ya ustedes los conocen, y entonces tenemos el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. ¿Sí? Entonces en esta parte de aquí que les tengo marcada es el lado de la evolución, ¿sí? Una pregunta. Y ¿Cada uno nace expresamente bajo un rayo o puede tener? no, día uno, solo en uno. Solo en uno. Ajá, lo que pasa es que nosotros desarrollamos habilidades y entonces nos gustan varias cosas. Vale. ¿Sí? Por ejemplo, un músico pues se puede vender a sí mismo y decir, no, pero es que yo soy bueno también en la matemática, si no necesito, porque yo mismo me promociono, pero Vale, pero solo- que nace bajo un rayo. pero solo se nace dedica- bajo un rayo y todo el tiempo siempre va a girar en esa vocación, ¿sí? Que a hoy en día uno tiene una vocación y le toca a veces ejercer algo diferente, pero está en su rayo y por eso uno siente ahí su dolor de que no, esto no es lo que quiero, pero toca, ¿vale? Entonces salió el alma de esa fuente de energía, ¿sí? Salió por uno de los 7 rayos, llega a la rueda del samsara. En esa rueda del samsara primero llega a ese reino mineral, ¿sí? A conocer aquí este planeta Tierra. Entonces lo que viene, esa chispa, esa alma, es hacer una maestría en este planeta Tierra, ¿sí? Viene a adquirir un conocimiento, porque aquí arriba pues es blanca, pura, muy bonita, pero tiene muy poca sabiduría, ¿sí? Es una lucecita ahí, como nosotros tener un bebé pero que nunca crezca. Entonces igual como padres anhelamos de que crezca, de que se defienda, de que tenga su propia sabiduría. Entonces igualmente pasa, ¿sí? Tiene un montón de hijos aquí, dice, pero sí, muy lindos y todos muy inocentes, pero necesito que vayan por su sabiduría. Y debemos de regresar del mismo lugar de donde salimos, o sea que salimos de esa fuente y debemos de regresar a esa fuente. El objetivo de regresar a la fuente es regresar con sabiduría, ¿sí? Para poderle servir a la misma fuente. ¿Dónde está la fuente? Es todo un misterio, ¿sí? Algunos le llamarán Dios, otros le llaman una gran universo, energía del universo, pero es esa fuente de energía, ¿sí? Entonces salió el alma y llegó aquí a hacer su maestría y llega a ese reino mineral. Entonces aquí pues es el yin y el yang, viene a su dualidad, tanto a conocer cosas positivas como cosas negativas. Entonces en esas cosas positivas viene a adquirir sabiduría y entonces la convierten en piedras, ¿sí? Conocer el diamante, ser un rubí, ser un cuarzo y conocer según su color entonces qué voy a sanar, qué energía es, o sea, tiene mucha sabiduría. Ser, por ejemplo, sal, entonces saber de que como sal va a desinflamar, también va a proteger, pero que también va a hacerle daño a otro humano, entonces depende de su uso, todo eso lo tiene que aprender esa chispa. Entonces, nosotros como alma estamos divididos en 3 partes. Entonces nosotros tenemos, por aquí, nosotros tenemos en esta tercera dimensión este cuerpo físico, ¿sí? Es que vimos las dimensiones en la anterior. En la tercera y en la cuarta dimensión estamos con un cuerpo físico, ¿sí? Pero hay más dimensiones. Entonces en la quinta dimensión está el alma, que es lo del desdoblamiento astral, ¿sí? Cuando nos quedamos dormidos, que sale otro cuerpo de nosotros, viaja y regresa. Y en la sexta y séptima dimensión, entonces, son lugares de pura luz, de pura sabiduría.
Entonces estamos divididos en tres partes. Aquí tenemos nuestro cuerpo físico, aquí tenemos lo que es nuestra mente y aquí está nuestra conciencia, que es esa parte divina que está en nosotros, que es la que nos hace sentir culpa de vez en cuando. ¿Sí? Así nadie nos haya visto, nuestra conciencia sí vio y es la que nos sigue ahí señalando. Y nosotros ahí tratamos de esconder y de tapar y de distraer, pero es esa conciencia. ¿Sí? Lo que hicimos queda en la mente y el cuerpo físico pues es el que le obedece a la mente donde quiera ir. Entonces igualmente cuando sale en cada uno de esos reinos, esa alma está en varias dimensiones a la vez. Entonces en esta tercera dimensión nosotros lo vemos como un cuarzo, pero en esa quinta dimensión es un gnomo, ¿sí? Que muchas personas dicen que iban por el bosque y se les apareció como un duende y dicen pero ¿por qué? Yo me asusté. O ven las sirenas, ¿sí? Es porque están en esta dimensión y su inteligencia está en la sexta y séptima dimensión, que es la conciencia, que es la que está recibiendo toda esa información, toda esa sabiduría de lo que está aprendiendo el lado positivo de lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces, como él es un gnomo, claro, él tiene que ir a aprender, ¿sí? Pero empiezan sus defectos, que por eso les hablo que es el yin y el yang. En sus defectos pues inicia la pereza, porque es que yo no quiere ir a estudiar, ¿sí? O sea, es más divertido ir donde los humanos y esconderle las cosas, y después la gente dice, no, es que aquí parece que hay un duende, es que yo dejé eso aquí y las cosas se me desaparecen y me aparecen, simplemente son juguetones, ¿sí? Los vemos en la televisión que nos los muestran como seres morbosos, entonces que les gusta ver cosas y ellos tienen esa morbosidad, entonces se van contaminando de esas cosas negativas, pero tiene una razón de ser y más adelante pues lo vamos a ir entendiendo cuál es. Cuando ya ha pasado por varios minerales, según el rayo del cual él ha salido, pues entonces va a ser ciertos minerales, porque si vamos a hacer todos los minerales nunca vamos a salir de ahí. Entonces, de acuerdo de rayo, pues va a ser ciertos minerales, ciertos animales, ciertos vegetales, ¿sí? Cuando ya ha adquirido la sabiduría suficiente en ese reino mineral, entonces la pasan al reino vegetal. Entonces pasa lo mismo, adquirir sabiduría. Ahora tiene que aprender acerca de las vitaminas, ¿sí? Porque tiene un montón de vitaminas, en unas va a ser vitamina A, E, que para qué sirve el zinc y yo no sé qué. Entonces tiene que ir aprendiéndose todo eso, ¿sí? Entonces, como alma, aquí lo vemos como una zanahoria, pero su alma es un elemental de la naturaleza. Si tienen una plantica en la casa, se les puede aparecer como un niño, ¿sí? Un niño pequeño. Entonces, esa es la forma que se manifiesta en esa quinta dimensión. Y en la otra dimensión sigue siendo esa sabiduría, esa inteligencia que está adquiriendo. Entonces, en su lado positivo, pues claro, va a saber cuáles son todas sus funciones y sigue aprendiendo de enfermedades, porque entonces va a saber que cuando una persona esté baja de cualquier vitamina que le haga falta, de hierro por ejemplo, entonces ya sabe de que, ay, sí, yo sirvo para eso. Entonces sigue adquiriendo esa sabiduría, pero en su otro lado ella también siente, porque es emocional, y entonces está en su otro lado de que sigue sufriendo, y entonces se va a ir contaminando, por ejemplo, con el miedo, ¿sí? Porque entonces ya sabe que también la podan, que de vez en cuando la cortan, de que al niño si le jalan sus hojas, ¿sí? De que hay calentamiento global y se olvidaron de mí, me dejaron aquí en la ventana y me estoy secando. Entonces empieza a conocer el sufrimiento, ¿sí? Empieza a adquirir la envidia, porque hay muchas plantas en la casa, pero a esta le hablan más que a la otra, porque esta da flores y yo no doy flores. Entonces empieza esa alma a recibir esa otra parte y se va contaminando de esas cosas negativas. Cuando ya ha pasado ese semestre, por así decirlo, lo pasan para el otro, entonces ya pasa al reino animal,
¿sí? Entonces va a ser diferentes animales para adquirir cierta sabiduría. Por ejemplo, mira que ellos son muy buenos ejemplos de ser padres, de cómo criar, ¿sí? O sea, si uno se pone a verlos, uno dice, uno de ahí aprende mucho, ¿sí? Entonces desde ahí el alma aprende cómo ir a buscar su comida, cómo alimentar, cómo enseñarle a otro a volar. Entonces se ve el servicio que hay, pero también va adquiriendo su otro lado negativo, que también va aprendiendo a asesinar, por ejemplo, ¿sí? Aprendemos cómo aprende a esconderse, a tapar las cosas, a camuflarse. Entonces, dependiendo del animal, pues él va aprendiendo sus cosas positivas, pero también va adquiriendo el otro lado negativo. Entonces esa chispita se sigue ennegreciendo, ¿sí? Con ese lado negativo. Luego de ser ya varios animales, pues por fin pasó a este reino humano, ¿sí? Entonces cuando recién pasa esa chispa al reino humano, llega a las tribus, porque si llega directamente a la ciudad es un shock muy grande, porque realmente viene de estar en su área, de que es estar por allá en la naturaleza, lejos del ser humano y muy lejos de lo que es una ciudad. Entonces por eso nosotros vemos que los indios tienen mucha sabiduría, porque a ellos nadie les enseñó que esta mata es para un dolor de muelas. Ellos simplemente lo saben y uno no sabe por qué, pero ellos por inercia dicen, sí, te duele, mira, coge esto, tú mastica y ya está. ¿Cómo lo saben? No lo sabemos, se lo van pasando entre ellos, entre tradición, pero ¿quién se los enseñó? Entonces es porque ellos traen ya esa sabiduría, ¿sí? Entonces, a medida de que vamos pasando, porque igual tenemos muchas vidas en ese reino humano, pues lentamente nos van trayendo a la civilización, ¿sí? ¿Para qué? Para que se siga con su otro lado negativo y se empiece a contaminar, ¿sí? Entonces ya vamos viendo, por ejemplo, la tecnología, en las herramientas, ¿sí? Entonces no, es que antes cuando estaba en la tribu, claro, se requería mucho tiempo para cocinar, para crear un arma, pero ya llega más cerca y va encontrando de que ya no hay necesidad de hacer el fuego, porque si no hacer así y se prende la luz, hay una estufa, entonces va generando más pereza en el ser humano, ¿sí? La envidia pues va creciendo más, porque ya empieza a comparar conscientemente. Antes como plantica decía, no, pues la quieres más a ella que a mí, pero ya como ser humano compara mucho más y se siente mucho más, entonces ya de ahí empieza la maldad, la venganza y se sigue contaminando. De ahí entonces vienen los mismos reinos, pero de una forma involutiva, o sea que este reino humano empieza a decaer y a ser involutivo, ¿sí? O sea que si no sale de la Matrix, va a continuar decayendo. Entonces aquí era el reino animal, pues aquí, después de que tenga muchas vidas y no se salió de la Matrix, pues entonces pasa a las infradimensiones, que en esas infradimensiones entonces es lo mismo. Tiene un cuerpo físico aquí, pero es su alma la que está sufriendo en esos mundos infiernos y es su conciencia la que está recibiendo toda esa sabiduría de todo lo que hay en el planeta Tierra. Entonces, como un animal, son los animales que están sufriendo, ¿sí? De que los que están aquí en la ciudad y son los que sufren de enfermedades, que están en la calle, que nadie los quiere, que no hay protección, que los ahorcan, que los matan, que los queman. Entonces simplemente son animales que están en un estado de involución. ¿El reino es entre el vegetal y el humano? Después del reino humano No, sigue el entre animal Animal. y entre después el va a vegetal, seguir el animal. vegetal. Sí. O sea, es lo mismo de aquí, pero yendo hacia atrás. Ya después pasará al reino vegetal. Entonces es las plantas que crecen, por ejemplo, en las ceras del piso, que todo el mundo las está pisando, ¿sí?
donde hay demasiado calor, pero nadie podía hacer nada por esas plantas, o hay demasiado frío y se queman, ¿sí? Entonces están en un estado de deterioro, ¿sí? Que reciben las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Y después pasa al reino mineral, pero en forma de involución. Entonces, por ejemplo, el óxido, ¿sí? Estas paredes, el concreto, pues eran piedras, y entonces pues aquí ya no está recibiendo ninguna sabiduría. O sea, de hecho aquí está condenada a estar ahí, y sí, está, o sea, realmente está padeciendo porque no es su lugar, no es su naturaleza, no está radiando la energía que tenía hace tiempos, entonces físicamente está involucionando, ¿sí? Y el alma está involucionando. ¿Pero por qué está involucionando? Porque lo que están haciendo es limpiarle todos esos defectos que fue adquiriendo durante todos los reinos, ¿sí? Entonces lo que hacen es limpiarla y limpiarla y limpiarla. Cuando ya por fin queda bien limpiecita, pues como no se concientizó, no despertó, pues le dan otra oportunidad. Tranquila, tú vuelve y pasa, y vuelven y la pasan al reino mineral, y ya pasa otra vez como salió, o sea, bien limpia, sin defectos, sin errores, sin nada negativo, y pasa otra vez y otra vez vuelve a adquirir más sabiduría. Entonces esta conciencia es la que está siempre despierta y se va dando cuenta de todas las veces que ha subido por esos reinos, se da cuenta de todas las veces que descendió por esos infiernos, y está adquiriendo mucha sabiduría. Entonces esa sabiduría es la que nosotros tenemos innata en nuestro subconsciente, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un montón de sabiduría, pero no sabemos de dónde. Simplemente cuando hay un tsunami, vemos que una persona dice, no, es que yo vi una palma y yo no sé cómo, pero yo la trepé, ¿sí? Pero si no hubiera habido un tsunami y así le diéramos 1.000 euros para que se suba hasta allá, trataría y trataría y diría, no, es que no sé cómo, ¿sí? Simplemente que en ese momento sale esa sabiduría que nosotros no conocemos y lo trepó, ¿sí? Entonces está en nuestro inconsciente por allá muy guardado. Entonces esa revolución, esa ley de revolución para salir de aquí, entonces consiste en ir despertando esa conciencia, ¿sí? Pero como así aquí las fueron pasando en su debido momento, cada alma cuando esté preparada va a ir despertando, ¿sí? O sea, por mucho que uno quiera ayudarle a otra persona, a mostrarle, mira, decirle, hay otras dimensiones. Supongamos que alguien tenga la habilidad de desdoblarse, nunca nadie se lo enseñó, pero dice, siempre que me quedo dormido, yo sé que el cuerpo duerme, pero mi alma sale, y yo voy a Japón, voy por allá y conozco otros lugares, veo el pasado, veo el futuro, pero si viene y lo expresa, se van a burlar de él y le van a decir, estás loco, ¿de dónde sacas eso? ¿Sí? Entonces es obligar a las otras almas a que vean algo lo que no están preparadas. Entonces poco a poco les van a ir dando estos chispazos en la vida, ¿sí? Que hay, que un déjà vu, por ejemplo, y dicen, pero no, es que no sé cómo, pero yo esto ya lo viví y no me explico por qué. O le dan una experiencia cercana a la muerte. Entonces cada alma en su debido momento va a sentir esa necesidad de que ya es el momento, de que está lista para despertar y empezar un proceso para salir de la Matrix, ¿sí? Entonces, ¿por qué va a pasar por todo esto? Porque debe de ennegrecerse mucho, ¿sí? O sea, entre más negra sea su alma, hay mucha más sabiduría dentro de la persona, ¿sí? Entonces, por eso se va a ir ennegreciendo cada vez que pasa por esos reinos y entre las vidas, para que tenga una sabiduría propia, para que aprenda de sus propios errores, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una persona que tiene problemas de drogadicción, mira que una persona le dicen que es que tienes un problema de drogadicción, se enoja, la persona no lo dice que sí, no, yo lo sé controlar, yo puedo, ¿sí? Así los demás vean de que
cada vez está peor, es más dependiente, pasan menos días en la casa, se empiezan a desaparecer las cosas de la casa, ¿sí? Empieza a vender lo que hay, pero no, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, ¿sí? O sea, la persona no lo va a comprender, pero llega un momento donde toca fondo y se va a dar cuenta de que sí tenía un problema. Entonces lo mismo, por eso se va a ir ennegreciendo, porque nosotros hacemos y hacemos las cosas con cualquier defecto. Puede ser la rabia, ¿sí? ¿Cuántas personas han tenido una oportunidad de tener un hogar bonito, pero ese mal genio siempre le daña todas las relaciones, pero siempre le echa culpa a los demás, ¿sí? Es que no me tiene paciencia, es que era sino por estar conmigo por un rato, me querían utilizar. Tiene mil disculpas, menos verse uno mismo y decir, no, es que es mi mal genio, ¿sí? Pero llega un momento en su edad de que se da cuenta de que, hombre, me he quedado solo, y dice, el problema era yo, sí, el problema ya le figuró. Entonces en cualquier momento nosotros vamos a ver eso mismo, o sea, el problema era yo, era mi mal genio. Ahí sí decide cambiar, porque dice, no, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces eso es el despertar de la conciencia, darnos cuenta de nosotros mismos y ir despertando y conocernos mejor. Entonces ya me doy cuenta de mi mal genio, pues ya he reflexionado y empiezo a ver todo el daño que ese mal genio ha hecho, ¿sí? Qué trauma le causé a los hijos, por ejemplo, por esa forma de ser, ¿sí? Que les tocó que le dieran otro padre porque la mamá no me aguantaba. Entonces voy adquiriendo toda esa sabiduría de mí mismo. Cuando ya conoce a otra persona de mal genio, ya no le da mal genio. Antes sí, antes dos personas, uno de mal genio y otro de mal genio, eso es pelea fija. Pero cuando uno de los dos se concientiza, ve su propio espejo y le da esta risa y dice, así era yo, igualito. Y ya le da risa y ya puede tolerar y comprender al otro. Entonces está despertando su conciencia a su mismo nivel. Entonces, por eso ella se va ennegreciendo, porque a medida de que yo voy trabajando sobre mí mismo, yo voy sacando esa propia sabiduría, ¿sí? A medida de que yo voy despertando, entonces yo voy desarrollando el amor, voy dejando de ser egoísta, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Uno mismo empieza a sentir y se empieza a dar cuenta de que ha cambiado. La gente alrededor le dice, ¿cómo has cambiado? A veces le dirán, ¿a qué iglesia está yendo? Está enamorado. Pero simplemente está despertando, se está concientizando de su alrededor, ¿sí? Ya deja de desquistarse con el gato, ya lo trata bien, pero es porque está desarrollando amor lentamente, pero va a ir desarrollando su propio amor. Entonces va adquiriendo su propia sabiduría. A medida de que va despertando más, va eliminando más sus defectos, entonces empiezan a aparecer sus habilidades, ¿sí? De que ella dice, empiezo a tener sueños conscientes, entonces ya va despertando en esas otras dimensiones que antes no veía, ¿sí? Ya dice, no, pero es que yo a la gente le veo como algo blanco por aquí alrededor, ya puede ver el aura, que sería la forma natural de nosotros ver las cosas. Nosotros deberíamos de ser capaces de podernos comunicar bien como una forma de telepatía con nuestras mascotas, por ejemplo, pero son habilidades innatas que están dentro de nosotros, pero las tenemos dormidas por nuestros propios defectos. Entonces, a medida que nos vamos concientizando, pues entonces todas esas habilidades van a ir despertando dentro de nosotros mismos. Y el mismo universo entonces nos va a ir llevando a lugares o a libros que nos dan esta información. De un momento a otro, un amigo le dice a uno, mira, me estaba leyendo este libro, lo más de bueno, lo quieres, yo ya lo terminé, y resulta que justo ese libro tenía lo que usted estaba buscando. Digamos que estaba buscando temas sobre el desdoblamiento astral, pero no sabía cómo, pero justamente un amigo te da el libro y ahí te dice cómo se desdobla conscientemente. Entonces el mismo universo le empieza a dar las herramientas para que empiece su propia evolución. O sea, ¿sí? que los encuentros por esa regla no son casuales, ¿sabes? No son casuales. Tienen una finalidad, cada persona que te vas encontrando, lo que... Sí, para bien o para mal. O sea, uno dice que es para mal, pero es que es su propio reflejo. O sea, le siguen a uno mostrando
y uno sigue chocando con la misma piedra y dice, no, me voy para otro trabajo y se va para ese otro trabajo y pasa lo mismo, no, voy a cambiar de pareja, cambia de pareja, los primeros meses fabulosa, ahora sí, y después otra vez lo mismo, pero es porque el universo te sigue mostrando de que mira, Lo que tienes que ver, lo que tienes que modificar para que aprendas la lección. Que lo vemos en los demás y es lo que nosotros, pero eso es la ley del espejo, ¿no? Sí. Es lo que hablamos de la marca sana. Entonces ahí nos empieza y entonces, claro, como ya me estoy observando, me estoy conociendo mejor, pues ahí sí ya voy comprendiendo esas leyes. Antes no las veía, ¿sí? Ya va entendiendo mejor las leyes del karma. Así no sepa cuáles son las leyes del karma, cuando va a hacer algo ya su conciencia le dice, no vayas a hacer eso. Yo no sé por qué, pero mi intuición y algo me dice que no vaya, que no lo haga, pero es porque estoy despertando. Entonces el mismo universo está con nosotros confabulando para que vaya saliendo y en su momento nos va a ir dando las herramientas y algún día vamos a comprender por qué estaba mal hacer eso en ese momento, ¿sí? Lo que pasa, puedo decir una cosa, porque Sí. claro, todos estamos ahora obteniendo mucha información, porque antes no teníamos YouTube, no teníamos... Sí. Y claro, no, hay una información que no estaba ni en la escuela, incluso para las reacciones. De hecho, cuando nos vamos, todo lo que nos va pasando, la universidad ni en la escuela te enseñan las relaciones Sí. humanas, ¿no? Entonces, ahora estamos un poco evolucionando en este sentido. Pero es posible que, por ejemplo, esto que comentas de las vibraciones, de lo que nos baje, es posible que, por ejemplo, hasta donde yo voy entendiendo las religiones, hay un misterio ahí que viene de más allá, que son creadas y provocadas para bajarnos nuestra propia frecuencia y que vayamos a veces con el mea culpa y no veamos más allá, y ahora todo esto se está... ¿Es posible que esto afecte? Es lo que estamos viendo, es la ley de la evolución y de la involución. Entonces en su tiempo todas las religiones empezaron con su evolución y traían una sabiduría, ¿sí? Venían realmente a enseñarle al ser humano a despertar, pero cae en su propia involución y no la entrega porque todo se volvió negocio, ¿sí? Entonces igual los egipcios, que vemos todas las culturas, todos enseñaron y dejaron plasmado en sus dibujos cosas que hoy en día ya otros los interpretan y dicen, wow, es que desde hace miles de años todas las culturas dicen lo mismo, todas las religiones dicen lo mismo, pero todas pasan por esa ley de involución y vuelven a caer y se desaparecen. Pero es todo lo que nos dejan ahí. Entonces hay grandes misterios ahí descubiertos, bueno, descubiertos no, cubiertos, para que el que vaya despertando lo empieza a leer, lo empieza a interpretar, y es una sabiduría propia. Entonces cada cual va a salir de la Matrix individualmente, ¿sí? A todos les gustan los temas, pero cada cual va a ir interpretando y lo va a ir viviendo diferente. Todos salieron de un rayo diferente, ¿sí? Todos tenemos experiencias en la vida diferentes. Lo que le pase a uno es bueno para él, pero si le pasa lo mismo a otra persona, no es bueno para esa persona. Por eso uno debe de abstenerse de aconsejar, por ejemplo, porque uno no sabe si le está haciendo un bien o un mal, ¿sí? Entonces, cuando vemos todos los maestros que han venido, todos vienen a decir lo mismo, pero con su propia sabiduría, en otras palabras. Y a todos les preguntan, pero ¿cuál es la verdad? Y nadie dice nada, todos se quedan callados, dan la espalda, pero siempre todos llegan a lo mismo, es el conocimiento. ¿Y dónde está? Está dentro de usted, encuéntralo, búscalo, pero buscamos afuera y toda esa sabiduría está adentro, ¿sí? Entonces, saliendo de la Matrix, entonces la persona empieza a conocer otras dimensiones, ¿sí? Ya empieza a darse cuenta de que es más que un cuerpo físico, de que realmente hay otras dimensiones. Entonces empieza a conocer otros mundos, otras vibraciones, empieza a hablar con otros seres que le van a dar su propia sabiduría, se empieza a comunicar con su propia conciencia, ¿sí? Querer hacer algo y saber, ¿lo hago o no lo hago? Y uno tener la habilidad de decir, no, yo se lo voy a preguntar es a mi conciencia y lo que diga mi conciencia, ¿sí? Pero si se está dormido, entonces acude al que lee la mano.
no, dime tú si eso me conviene o no me conviene. No voy a ir a mandar a hacer la carta astral, pero todo eso simplemente está escrito para personas dormidas que van a ir por su mismo destino, ¿sí? Y si la persona está despertando, va a cambiar su propio destino, porque su misma conciencia le va a advertir y le va a decir, tienes un karma, ¿sí? O sea, qué rico que a nosotros nos dijeran que dentro de 3 años vamos a tener un accidente y vamos a quedar ciegos, pero no nos damos cuenta hasta que pasa y la mayoría de la gente diría, no, mala suerte, qué pesar, pero realmente no, es que llegó el momento donde tiene que cumplir con ese karma. Es una persona que está despertando su conciencia, ya sabe con anticipación, pero es porque su propia conciencia se lo empieza a advertir de que te va a pasar algo, ¿sí? Y empieza a ver en sus sueños de que algo se viene y negocia con su propia conciencia, empieza a tener más sabiduría, su propia iluminación de saber de que algo se viene y empieza entonces a preguntar, pero ¿por qué? ¿Y qué es? ¿Cómo lo puedo negociar? Porque es negociable, pero es una persona que está despertando y que se está adquiriendo su propia iluminación, entonces va cambiando, ¿sí? Entonces va saliendo lentamente de las manos, ¿sí? Entonces le empieza a conocer otros secretos. Por ejemplo, uno de los secretos más escondidos que tiene el universo es del sexo, y vemos, si nos ponemos a ver todos los grandes seres que vinieron ahora a tiempos, todos vinieron en pareja, pero es porque ahí hay un gran secreto de energía, de alquimia, ¿sí? ¿Y qué hicieron las religiones? Empezaron a separarlos, porque antes sí se permitía que fueran casados y era el sacerdote y la sacerdotisa, después ya los empezaron a separar, ya después lo empezaron a llamar celibato, ¿sí? De que no, que es que eso es malo, pero si nosotros nos devolvemos a lo de hace miles de años, a lo que nos dejaron escrito, todo está en pareja y nos muestran de que ahí hay una iluminación. Entonces es la alquimia sexual, que de ahí es donde viene la inmortalidad de lo que buscan, el elixir de la larga vida, ¿sí? Pero realmente es de las propias aguas de energía de las propias personas, que es una creación en pareja, que es lo que va a volver que la persona entonces se vuelva inmortal. Entonces la persona conoce ese secreto, empieza a trabajar en pareja, y cuando ya llega a su momento de involución, pues también está trabajando en su propia psicología, eliminando sus defectos. Pues cuando ya va a ir al momento de involución, pues ya lo miran su juicio, como le hicieron aquí, mirando cuando está listo para pasar al siguiente reino, pues ya ve que no tiene defectos, porque lo hizo conscientemente, empezó a trabajar en su propia psicología. Ven de que trabajó con la energía sexual y regeneró su cuerpo, creó sus cuerpos y se volvió una persona inmortal. A la medida de que va haciendo eso, pues obviamente cada vez está desarrollando más el amor, es más consciente, empieza a ayudar a la humanidad y empieza a hacer el trabajo de salir de ahí. O sea que cuando llega a su juicio, dicen, pues no, a los mundos infiernos tú no vas, y es donde ahí salió un iluminado más en el planeta, ¿sí? O sea, entonces todos los grandes maestros que han venido fueron seres humanos como cualquier otro. Eso no es de que hacen una lotería y entonces vamos a ver aquí a las bolitas de la suerte, el que salga aquí va a ser un arcángel, el que salga así va a ser Buda, este va a ser un Cristo. No, o sea, eso no es al azar y no es a la suerte. Todos salen de esa fuente y les dan la misma oportunidad de ir por sabiduría, hasta que por fin coge la fuerza, despierta y dice, encontré el camino, y sale. Y cuando sale es cuando el universo ya lo ve como un maestro de luz, un Buda, un Cristo más. Perdona, cuando te refieres en el tema del sexo y de la pareja, como un medio para conocerse, para conocer, enriquecerse y llegar a la iluminación, ¿no? Pero entonces es un medio, o sea, el camino es individual. El camino es individual. Lo único es compartir. Te refieres al sexo para compartir esa energía y potenciar, ¿no? Vale. Sí, es como querer tener un hijo. Obligatoriamente
necesito de alguien más. ¿Sí? Entonces encuentro de esa otra persona durante ese tiempo de que estoy haciendo mi propia creación, pero es el trabajo individual. Si la otra persona no trabaja sobre su psicología ni nada, pues va a involucionar, pero el que está trabajando pues va a salir de la matrix, pero sí siempre van a salir de forma individual. Por eso digo que el tema de pareja y el tema sexual y todo eso es puntual, según corresponda, según no corresponda, no la idea esta que tenemos de pareja en todo el transcurso, en toda la vida, ¿no? Nada, Vale. y ahí es donde viene que encontrar su alma gemela, es encontrarse a sí mismo, mi otra mitad consciente que no veo. Sí, eso es. Entonces, de ahí, esa es la ley de la revolución, o sea, encontrar ese propio camino y revolucionarse, irse en contra de sí mismo, irse en contra de sus apegos, porque es difícil el apego, ¿sí? Nosotros estamos muy apegados, pero el que está en su propia revolución empieza a revolucionarse y a dejar el apego, ¿sí? Y ya dice, no, me limita, quiero mucho mis hijos y todo eso, pero es que ya tienen 25 años, entonces ¿cuánto tiempo más? No, o sea, lo siento, tú también tienes que trabajar y yo necesito mi revolución, yo necesito mi tiempo y buscar mi propio camino, ¿sí? Quiero mucho el dinero, sí, que tan bueno, todos siempre queremos más, pero ¿cuántas horas le voy a gastar a esta empresa? Trabajo 8 horas, pero llego a la casa y yo tengo que continuar contestando correos, ¿sí? Tengo que presentar un proyecto al otro día y entonces se da cuenta de que es que definitivamente soy un esclavo de esa empresa, entonces le toca elegir o es su codicia o se revoluciona y busca otra alternativa. Y es por eso que llegan las crisis a nivel existencial cuando tienes una persona que ves tú que te hace salir de ahí, que has podido tener una conexión pero de repente no, porque te evoluciona a otra cosa, tienes que evolucionar a otra cosa. Sí. Claro, entonces ahí nos damos cuenta que a la final todo es temporal, sino que nosotros nos apegamos, pero el trabajo donde estemos trabajando es temporal. Algún día se va a acabar. La familia es temporal, lentamente se van a empezar a ir, no sabemos quién se va a ir primero, quién se va a ir después, pero no nos vamos a ir todos juntos, ¿sí? La pareja es temporal, entonces si nos damos cuenta todo es temporal, es más el apego, es más el miedo, pero el alma es inmortal y es por la que menos hacemos algo. Entonces es por la que más debemos de trabajar y decirnos, la que me va a acompañar y la que me ha acompañado durante este proceso, pues es por la que más hay que trabajar. Entonces, nos dan esas oportunidades, pero ¿qué pasa? Que esa ley de la involución es de lo peor, porque de todas formas yo estoy aquí tratando de hacer algo, pero algún momento este cuerpo físico no va a resistir más y va a morir, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros morimos? Regresamos a la vida, pero venimos con el cassette olvidado. ¿Con él? Con la mente en blanco, porque es que no recordamos la vida anterior. O sea que toda esta sabiduría vuelve a quedar ahí tapadita y vuelve otra vez a pasar cosas de que me va trayendo recuerdos de que me encuentro a alguien en la calle o la nueva pareja y dicen, no, pero es que es como si conociera a esta persona de toda la vida. Sí, claro que la conozco de toda la vida, pero es que no traigo el recuerdo de qué fue, de dónde fue. Es que lo que estás contando es que justo me ha pasado a mí. No, es que me ha pasado, no sabes. Pues mirar a esa persona y era como, Dios mío, es una enseñanza y dices, bueno, dura lo que dura, pero los ojos, eran los ojos. O sea, es que nos conocíamos. Claro, y las almas entre sí se identifican, o sea, es otro cuerpo y por eso no lo reconoce, pero las almas ahí mismo se conectan y saben, aquí pasó algo, o cuando alguien no nos simpatiza y uno dice, pero es que no sé por qué, pero es que no, nunca había visto a esa persona, pero desde la primera vez siente el rechazo. Algo pasó. Ya algo pasó y ahí mismo el alma... Claro, la persona que lo escribió, por lo visto lo escribió porque alguien se metió en la mente de alguien y empezó a escribir y le iba dictando pero que habla de todo esto. Sí. Entonces, la parte que a mí me llama la atención, que por lo visto hay gente que alarma un poquito sobre esto,
es que, claro, todo es un poco relativo, porque también hay fuerzas diabólicas. Como sabemos que eso nos está escrito por una ente que nos quiere un poco decir, mira, para que tú, y a lo mejor suena muy angelical, pero en el fondo puede haber una parte ahí, porque ahora están trabajando muchos coaching y demás la parte individualista. No, es que tienes que encontrarte tu mundo, pero al final, entre que el mundo y la era está como está, que está la gran mayoría sola, estamos muy conectados, pero al mismo tiempo entonces, desprotegidos. claro. Eso lo vimos en la clase pasada. Si quieres te doy la cosa para que tú la has perdido. Eso fue la clase pasada. Ahí está la cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Espérate, que no me la sé yo de memoria. Esta cosa. Pero sé que lo tengo aquí en el Sí, cuaderno. el baby, ¿cómo era? Babylin. El ya. Belilín. Era el conjuraciones. Belilín, las conjuraciones, el círculo mágico, todo eso. El La círculo clase. mágico. Claro, para protegerte y entonces que no entre nada que no deba. Claro, pero ¿cómo identificamos en qué sentido? Porque claro, oímos estas cosas, Claro. ¿cómo sabemos identificar? Conectas pues con la otra que le dices no sé qué, ay madre mía, es que esto todavía hay que aprenderse esto. Claro. Entonces le tienes que decir unas cosas cuando te lo encuentras, entonces le dices una cosa y si es malo, entonces se va. Padre mío, Dios mío, te pido, te ruego, te suplico, Expirar. si es tu voluntad que le ordenes, Te los a mí- pido. No, era la otra, la de Tevigos Koslim. Esa. Es tú. Bueno, entonces, La de resumiéndolo para que lo entiendas Claro, mejor, la de Tevigos es Koslim. lo que tú dices, o sea, Para protegerte. hay mucha cosa de Eso que sí. aparenta, Era que esa. nos aparenta de que es el camino, porque Y está la nosotros postura que encontramos de todo. Nada más abrir el internet y encontramos un montón de soluciones espirituales y todos dicen tener una verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Preguntarle a mi conciencia si ese es el camino para mí, ¿sí? A pesar de lo que nos cuenten, claro, que no Claro, es porque difícil es que- identificar. Hay gente que habla de Reiki y todas estas Sí. cosas, pero claro, yo escuché un documental que hablaba de esto. Ojito, porque hay cosas que tú no sabes qué entes pasan, que te pueden despertar, que te despiertan el individualismo, ¿no? Es que tienes que Sí. interpretar. Ojo, porque te acabas más solo que la una por esa regla de Pero entonces todo eso viene de la misma ley de la evolución y de la involución. Entonces, claro, en su momento el Reiki evolucionó y lo enseñaron de una forma gratuita y de que solamente era para cosas positivas, pero fue involucionando porque es el ser humano el que está involucionando. Entonces va llegando a mentes macabras y todo se va, o sea, todo, realmente todo está en involución. Entonces, ¿yo cómo sé? Simplemente antes de acostarse a dormir, se concentran en el corazón y le preguntan a su conciencia. O sea, este maestro donde yo quiero ir de X lugar, esto es positivo, esto me conviene, esto me va a llevar al despertar de mi conciencia, y en el sueño le va a contestar, ¿sí? Si se desdobla conscientemente, entonces ya es lo que vimos, que en un desdoblamiento astral, entonces yo llamo a esa persona, ¿sí? Entonces, que me dice que es la maestra Blancanieves. Entonces, yo la llamo, yo despierto estoy consciente en el astral y yo la llamo para que se presente para verla, ¿sí? Claro, ella me puede engañar y venir blanquita. Pero ahí es donde están las conjuraciones. Entonces yo conjuro a esa persona. Si esa persona se desaparece y se va, es porque realmente no es una persona, no es un ser de luz, ¿sí? Es una apariencia, o simplemente se le daña la apariencia, ya no se ve blanca divinal, sino que ahí mismo se ve realmente como es. Entonces, más que todo, siempre es la intuición. Hay que despertar uno la intuición y preguntarle a su conciencia la opinión, porque es la única que sabe la verdad, ¿sí? Y lo que les digo, o sea, todos tienen un camino diferente. Entonces hay personas que en ese lugar van a encontrar un aprendizaje, otras personas ahí no van a evolucionar, van a involucionar. Entonces lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Entonces por eso es empezar a encontrar mi propio camino, mi propio trabajo interior, porque
por mucho que nosotros leamos libros, eso no nos va a hacer evolucionar si no lo ponemos en práctica. De nada me sirve leer la ley del espejo si cuando yo veo las personas no voy a mirar qué es lo que hay en mí de esa persona que yo no veo, ¿sí? Entonces, por mucho que yo lea de la ley de atracción, que pongo el afiche de que este es el carro que yo quiero y yo lo voy a visualizar todo el año, pero si en mi mente yo tengo un defecto que está siempre con una mentalidad pobre, que yo voy a ir a una entrevista y ese defecto ya empezó dentro de mí, ¿y tú crees que te van a contratar a ti? ¿Sabes cuántas personas más calificadas y jóvenes que tú hay? Nunca va a tener ese carro, así lo visualice y trate de tener esa ley de atracción, porque dentro está ese defecto que lo tortura y le dice, tú no sales adelante, es que no te ves. En cambio, si yo trabajo mi psicología y yo me siento con ese defecto y lo empiezo a confrontar, como si tuviéramos un enemigo, a ver cuál es su problema, ¿por qué no soy calificado? No, es que yo tengo esto y esto y esto, que por la edad, bueno, sí, hoy en día prefieren los jóvenes, pero es que yo tengo más experiencia y yo por qué no soy merecedor de eso. Entonces ese defecto se va a ir yendo porque dice, no, con este no puedo, ¿sí? Entonces le voy pidiendo a mi conciencia de que lo aniquile, de que lo saque de mí. Entonces van muriendo, pero es un trabajo que nadie más podía hacer por nosotros. Hay muchas creencias que uno mismo se autoflagela. Claro, La edad, que ya no me encuentro trabajo por la edad, porque tal. Y esto yo siempre me ha llamado la atención, porque realmente al final hay que tener en cuenta que hay otros factores importantes como la actitud. Sí. Sí, pero nosotros vamos boicoteando. Nosotros mismos somos, o sea, nuestra mente es nuestra peor enemiga. O sea, igual que nos puede beneficiar, pues un valor, nos puede hundir también. Sí, claro, O sea, es un arma gran de doble fortaleza. filo. Entonces, en ese sentido sí boicoteamos Es bastante mucho. delicado. Pero también hablando del tema de la evolución, vemos el alma, todo lo que se demora para llegar a ese reino humano. Y llega a ese reino humano y todo lo que se demora porque pasa una vida tras otra mientras que por fin despierta. Entonces ahí es donde debemos nosotros de ser conscientes de realmente lo mal hecho que está el aborto, por ejemplo, porque nosotros no comprendemos la vida. Entonces un alma que lleva en el limbo esperando 5 o 6 años y decir, por fin me tocó a mí la oportunidad, le dan un vientre y esa persona dice, no, tú no vas a nacer, ¿sí? Entonces le quitamos la oportunidad a otras almas, ¿sí? Y después en otras vidas viene todo ese daño, porque esa alma se queda ahí esperando. Supongamos que esa alma estaba destinada a vivir 25 años, pues no le dimos la oportunidad de salir, entonces se queda 25 años en el limbo, esperando que su tiempo se vuelva a acabar para volver a regresar. ¿En qué momento se encarna el alma? Desde el momento de la concepción, o sea, desde que ya tenga vida, ya le dieron la oportunidad. Es como cuando una universidad, sin empezar a estudiar, ya te ha aceptado y te ha dicho de que sí, de que te acepto. Y entonces tú haces ese viaje, digamos que es en Nueva York que te aceptaron, y tú te haces el viaje hasta Nueva York para que cuando usted esté en la puerta le digan, no, lo siento, nos reservamos el derecho de admisión. Que sí, es de lo mismo le pasa a esa alma, o sea, ya tengo la oportunidad, sale feliz y cuando llega a la puerta, el otro simplemente decidió de que no, porque, bueno, también se comprende de que no era el momento, de que esa alma venía enferma y uno tiene esa compasión de decir, qué pesar, o sea, ¿para qué voy a traer ese niño si viene súper enfermo? Pero yo no comprendo de que ese niño viene a pagar karma, ¿sí? De que era su oportunidad para pagar algo que hizo mal hecho y de que antes yo le estaba dando la oportunidad para que después tuviera una vida mejor en otra existencia. Entonces tenemos mucha ignorancia acerca de la vida, ¿sí? Entonces hay que reflexionar en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros hacemos con los animales también. Entonces es un tema de que si uno empieza a ahondar más y más, se va dando cuenta de que nos falta mucha sabiduría, pero todo a su debido momento nos lo van diciendo.
hasta el momento todo lo que nosotros hemos vivido ha sido perfecto. O sea, así fue creado, pero ¿para qué? Para que se devuelva a reflexionar sobre todo eso malo que hizo y saquen su propia sabiduría, el por qué lo hizo, ¿sí? Por ejemplo, las drogas, ¿sí? Vender drogas, la persona es codicia, ¿sí? Es la codicia de la persona de que es una forma fácil de tener dinero, pero no ve el daño que hace, no ve todo el sufrimiento que va a tener una familia, cómo esa alma va a ir evolucionando y le está quitando su oportunidad de ser, ¿sí? Pero llega en un momento donde entonces muere y uno dice, pero súper, a ese señor que tanto vendía drogas nunca le pasó nada malo, y yo veía que ese señor era feliz, viajaba aquí, viajaba allá, entonces ¿cuál ley del karma? Y que, ¿sí? Pero lo que no sabemos es cuando regrese en su siguiente existencia, qué es lo que le va a tocar vivir y pagar ese daño que se hizo. Pero si nosotros nos empezamos a concientizar desde ahora de cualquier cosa negativa que nosotros hayamos hecho, así la persona ya no esté viva, uno puede reparar ese daño, ¿sí? Entonces empieza a reflexionar, a sacar la sabiduría de lo que se hizo, y lo que dicen es que es enmendar el daño, ¿sí? ¿Cómo lo voy a enmendar? Pues primero que todo haciendo un cambio radical en uno mismo, ¿sí? O sea, desde ahí yo ya estoy enmendando ese daño, pero para ese cambio radical tiene que haber una comprensión realmente de lo que hay y realmente sentir en la conciencia, en el corazón, eso que le dice a uno que lo hace llorar y sentirse horrible, pero es porque hay una absoluta comprensión. Ahí sí yo ya voy a enmendar el daño, que es que cometí el error de hacer X cosa, pues entonces ya lo pago de la otra forma, ayudándole a otra persona que sufrió lo mismo, ¿sí? O se concentra en su corazón y ya el mismo universo le va a decir cómo lo puede pagar. Sin saberlo, de alguna forma alguien le va a llegar a pedirle ayuda. Y ya tú dices, sí, mi intuición me dice de que así es, ¿sí? Entonces, es una conferencia muy bonita y un poco dolorosa si nos ponemos a reflexionar, pero es demasiado necesaria para nuestra vida y es algo que nos va a servir Es mucho. bueno reflexionar. Sí, que nos pone a reflexionar. Una cosita. Sí. Estas almas deseosas de nacer no disponen de más sustrato que este, comprando un puñetero planeta lleno de calamidades por todas partes y lleno de bueno, yo no le doy más de 60 o 70 años tal cual progresan en esta contaminación Sí. descomunal y, o sea, si estamos sometidos a ese ciclo y ¿por qué hay tanto capullo suelto en este mundo? O sea, ¿cómo es posible que después de tantísimo recorrido de la humanidad Parece que vayamos a peor. sí, porque tanta mala gente Sí, que no se limpia las almas, que parece que van... Porque es una ley mecánica, y en esa ley mecánica va a llevar a toda la humanidad a involucionar. o sea, una mano O sea, puede decir que yo no vuelvo a quitar. Esto O sea, el alma está obligada es un mercadeo de almas. a volver. Sí, y realmente casi todas vienen, los gobiernos vienen a llevarse a las almas para abajo. Las que salen realmente son muy poquitas. Las que encuentran la salida de esta historia son pocas. Es decir, Sí. eso no se puede evitar de ninguna forma. ¿No? Es porque un ciclo que se es un repite. ciclo mecánico. Nos podemos ver, por ejemplo, la Atlántida. Ellos más o menos tenían el mismo proceso de nosotros. Evolucionaron, pero ya después se salieron de realmente empezar a crear cosas como lo que estamos haciendo nosotros, ya de crear seres humanos, ¿sí? Entonces ya hasta ahí ya estamos tocando otro punto, y los de la Atlántida ya empezaron a llegar a ese punto y inmediatamente desaparecieron esa raza. Entonces el planeta se regenera rápidamente y le da vida a otra raza, ¿sí? Entonces todas las que están por allá involucionando pues están en espera de limpiarse y llegar Porque es necesario a limpiar. esa raza. Es necesario Claro, limpiar. es necesario,
Entonces, pero todo continúa, ¿sí? Lo que no Pero continúa esas es el al- cuerpo físico. Esas almas, por ejemplo, digamos, de la Atlántida, desaparecieron, pero los cuerpos, pero están ahí. Es decir, se han ido reencarnando otra vez en todo lo que hay en la Tierra. Sí. Es O decir, sea, como ellas, animales involucionados, dicen, porque no me consta, dicen que son las hormigas, que por eso es que ellos trabajan de una forma tan perfecta, que porque son esos seres que están en forma de involución y hoy en día los vemos como hormigas, ¿sí? Pero entonces todos vamos involucionando, ¿sí? Por ejemplo, lo de Darwin, que dicen que nosotros venimos del mico, pues yo creo que yo lo veo hacia el otro lado, es nuestra propia involución a lo que después de ser humano pasaría a sus primeras existencias, ¿sí? Entonces podría ser, Pero de la ley de nadie lo Darwin sabe. está clara. Es Sí, lo que es nos que han transmitido en la... son puras teorías Claro, lo que nos han transmitido lo en que la nos han escuela. transmitido, entonces por eso hay que buscar nuestro propio conocimiento y eso ya está en otras dimensiones. Una pregunta. Igual que en la Tierra, ¿piensas que se da lo mismo en otros planetas, en otras...? Sí, en otros planetas también hay vida, hay otros seres con inteligencia y cada planeta trae su propia sabiduría, o sea, está creado para algo muy específico. Entonces cada me cual refiero a tiene estas su almas diferente y a la- evolución. Sí. Entonces hay planetas donde están mucho más evolucionados que nosotros. Y hay otros planetas que están mucho más involucionados. Si nosotros creemos que esto es horrible, hay otros planetas que es peor. Entonces, pero tiene su razón de ser. Hasta donde yo voy entendiendo, parece ser que han podido venir de otros planetas, porque, bueno, se han visto varios documentales, las tablas sumerias, Sí. que hay escritos como que llegaron y, bueno, implantaron su estrategia y de alguna forma nos hicieron, digo, por eso tenemos una parte, todos en un momento dado, reptiliana o Claro, es que todos tenemos, o sea, nosotros somos una mezcla de todo. de todo, ¿verdad? Así como somos mezclas de razas entre sí, también somos de razas extraterrestres que han venido y uno sabe que sí se han llevado personas y las vuelven a soltar y uno Ellos ni hablan idea lo que es lo que de cómo hacen. nos mezclan, pero sí. Sí, ¿verdad? Claro. Es que todo es posible, ¿cómo podemos pensar que somos los únicos? Es que, como estabas diciendo, estamos en un punto que está toxificando el planeta, pero también porque nosotros dejamos que eso, porque es de género tonto, ya sabemos que la energía, los coches ya pueden ir eléctricos, ¿por qué tenemos que utilizar el petróleo? O sea, ¿qué hacemos? Sí. ¿Por qué no lo paramos ya de una? Y decimos, un país de todos, decimos, pero que el petróleo os lo metáis por ahí mismo. Pero es Pero no lo negocio. permite. Es negocio, pero es mercantilismo. Pero ya lo sabemos pero como hay energía de otra clase y la estamos demostrando, que nos unamos todos. Es que a lo mejor lo que hace falta, que en vez de a lo mejor quejarnos, unirnos más y decir, bueno, a ver, está esto y está esto. Usted político, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos es toxificando que el a lo planeta? mejor todos estos movimientos, estas clases, estas cosas que están surgiendo cada vez más, Hacen que... es posible que estén intentando, pues dices tú, desde los extraterrestres, desde lo que quieras, desde donde lo quieras ver, las religiones, en el fondo de lo que hablábamos, al final todo, te fijas en todo y todo es lo mismo. Entonces están intentando buscar esa unión a través de ese conocimiento y lo que pasa es que yo no sé por qué este conocimiento, claro, será a unos niveles que no se da en políticos o no será, ellos no tienen esta búsqueda a lo mejor que tienen otras No, personas. la tiene peor, la tienen para Tienen bajar más la- sabiduría. sabiduría, Al revés. pero invertida. Al revés, Porque no les claro. interesa Entonces, ni la iglesia. claro, por eso te digo, no sé exactamente si están guiando, guiando porque ahora mismo está saliendo mucho de esto, de todos estos temas. Entonces, Yo me pregunto cuál es su plan B. Porque Entonces- ellos ya saben que nos estamos dando cuenta. claro, Es evidente, que no lo veas que blanco y en botella. Es entonces, evidente que ¿a dónde porque la vamos a información llegar? ahora mismo por YouTube, vamos, yo cuando vi a la nieta de Eisenhower, que es nieta de ese político, todo lo que vio, vamos, dijo por lo que me pueda pasar, tomó un YouTube y gente que ha trabajado en la NASA. Entonces, claro, esto está haciendo que evolucionemos o una de dos, pero el caso es que por lo menos podemos hablar.
despertarnos. Despertarnos, Claro, claro. despertar. Pero Pero, claro, pero habrá conciencias despiertas que se vayan juntando. Yo es lo que pienso, ¿no? Con esta destrucción del planeta, que haya conciencias avanzadas que se vayan juntando la energía y vayan apostando Y a lo por, mejor nosotros nos ha tocado a lo hacer esto. mejor, El sí, problema está en que claro. los grandes poderes no lo van a permitir. ¿Por qué? Porque no van a permitir, por muchas energías y mucho que tú le cuentes, cambiar su sistema. Y su sistema, al igual que todo, digo, los políticos, la iglesia en sí, porque es tal, o de cualquier ámbito, o el sistema que tenemos no se va a cambiar. Lo que lo puede cambiar son los de arriba, y no lo van a cambiar porque no les interesa, porque miran a corto plazo. A ver, obviamente, mira, Trump, le importa un bledo el ozono y todo eso, va a corto plazo a su existencia y a su límite de fallecimiento, o sus hijos o tal. Pero Pero esto dentro ya de es esos algo, esto es políticos otra habrá esfera. gente Sí, sí, claro. con el desarrollo. Sí, y el, que ojalá y el haya sistema mucho, le lo que tenemos es que- si el sistema le corta y le No, ya, elimina. claro, pero Entonces tiene que a ser lo mejor a hay nivel algunos bajo. valientes que dicen, Sí, 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 paso puede de ser. esto y... Pero te tienes que ir de ese ojalá. sistema, no lo puedes cambiar desde el propio sistema. Ya, No te lo van a claro. permitir. Pero pasa, mira, en la política. Mira, En la eso política, tú entras en la política y tú por muy que tú lo quieras hacer todo bien y cambiar y no corrupción y no tal, no, ya te pillan de por mí, de principio tienes en que algo hacer, y ya, claro. y se ha visto y ya te condicionan, te amenazan porque tú ya estás pillado. Entonces ya tienes que decirle, no están dispuestos a permitir y perder todo ese poder. Pero bueno, nos ha Todo tocado a lo esto, mejor a nuestra época echarle dientes a eso y decir, Claro. bueno, a ver, ¿sabes? Y buscar la manera de esas cosas cuando van Pero pasando. eso es un hecho. Oye, ya tenemos los YouTube para decir, oye, que sepáis que fulanito con tal regla y con tal ley están impidiendo esto. Entonces, por lo menos decir, esta boca es mía, Que estamos lo en esta va a época. pagar en el próximo karma, con lo cual esa persona a lo mejor se conciencia y dice, ojo, que no estoy haciendo las cosas bien, Claro, bajo el pero eso sistema, somos todos, quiero somos evolucionar, efectivamente, pero somos todos yo y el Claro. político que está ahí arriba y el otro que está ahí, es cuestión de Pero querer quiero- tú evolucionar Claro. Yo quiero y saber sacarme que de esa las conciencia la mentiras vas que a me pagar. quedan, Luego la próxima, Que a lo mejor tú que trabajas en el Llego. gremio de política y estás viendo una corrupción, que tú tengas las dos opciones, te callas, tragas o reaccionas. Ahí está el tema y te arriesgas. Y dices, Claro. trabajo aquí, pero me Pero voy a por eso te digo, arriesgar. lo que yo he visto, la gente no Lo reacciona. arriesga, claro, ese es el Arriesga. problema. Yo no sé Ya, político, vamos, yo ya, ya es hemos que dado por el es lado de la claro, política. claro, es así. Pero no es porque Yo no- estoy al margen, porque yo no estoy dentro de ellos, lo veo Sí. al margen, trabajo en ellos. Claro. Pero la gente que dice, en el momento en que entra, ya no dice. Pero eso es como... Eso es como... Al final es lo que está diciendo, es Sometimiento. individual. bueno, claro, pero ese es el al final- rebaño, y el rebaño funciona Claro, así, entonces pero al de final ese es rebaño individual. habrá una ovejita que se salga un Sí, día, claro. otro día se saldrán dos. Pero siempre la ha habido, Claro, siempre la ha habido. Pues, claro. Por ejemplo, Juana de Arco hizo lo que hizo y la quemaron viva y le costó la vida. Pero si no fuera por Juana de Arco, pues no hubiera sido Fran. Entonces eso se va a y a lo mejor esa Juana de Arco se ha regenerado, se ha reencarnado, por lo que estás comentando, se ha reencarnado ya en otras vidas y está siendo ahora, pues yo qué sé. La reina esa. Sí, tiene sentido todo esto. Lo que pasa es que yo Sacrificio. creo que lo que comentas, tenemos todos que tomar conciencia y en nuestros trabajos y en nuestras, pues reaccionar a cada cosa que vamos viendo que, ¿cómo esto? Claro, toma Claro, un si riesgo, todos empiezan toma a un riesgo. reflexionar y Es dejan de posible. votar, pues ya se ha hecho algo grande. Es posible que no haga falta nada de esto. Se llega. Y ser valientes, yo creo que la palabra es ser Ser valientes para Necesitamos otra Juana enfrentarte de a Arco. Lo que pasa no es que, tener claro, miedo. Pablo. Todos vamos viendo, pero oímos y callamos y tenemos mucho miedo pero muy Claro. poca vergüenza. ¿Sí o no? Sí, la doble moral. Claro, yo por ejemplo trabajo en un laboratorio farmacéutico y dentro de eso veo que hay varias, veo cómo funcionan los farmacéuticos y los médicos, ¿vale? Con la fitoterapia. Parece que hay un interés a que, por ejemplo, para un determinado problema, química pura. Y le hablas de la fitoterapia, lo que hace un aceite esencial, y no tienen ni puñetera idea. Se permiten decir, uy, es que esto está a la moda, perdona, argumentame tú lo que es un aceite esencial en comparación con una minexini que termina en il y que te va a abrasar si quieres y te va...
pendientes. Entonces, si Pero, van con bata blanca, Pero lo mismo, son Van con intereses. bata blanca. Ese es el sistema. Las medicinas alternativas no o sea, es un boicot total. Los médicos, Totalmente. un boicot total. Y de hecho creo que hace poco creo que el Homeopatía presidente está- del gobierno salió haciendo una campaña en contra de eso, según me han dicho dentro de ese ámbito. Porque no interesa. Claro, Porque no los interesa. médicos, las farmacéuticas, todo eso es es Son que es un poder negocio, inmenso, es un negocio pero para eso inmenso. estamos nosotros. Y no van a tal. Otra cosa, como tú dices, individualmente, Efectivamente, poco a pero poco, lo acabo de como decir bloque. Diego ahora, para eso estamos nosotros, Claro. para que como hormiguitas silenciosas cada día elijamos La la manera, manera claro, que eso queremos está claro. vivir y nadie te lo va a imponer. Claro. Ellos te van Pero- a pero- imponer su sistema, No, te pero van a lo que- decir, te claro, van a y lo que decir, están haciendo, pero- por ejemplo, con eso de las medicinas alternativas y demás, es frenar. Es decir, es impedir, Claro, es pero hay impedir, que limitar. reaccionar. Pero Otra para eso cosa estás que tú, eso, para tu no, por desarrollo supuesto, yo voy de a ir y yo conciencia, voy y yo tal y yo claro. a eso lo potencio porque voy a. Pero es que si verlo. todos Pero hiciéramos que- ese desarrollo de conciencia y dijéramos, no, esto no nos vale, esto ya no nos vale, no nos valdría ninguno. Y eso se volvería contra ellos. Claro. Lo que pasa es que somos tan poquitos ahora que hasta O que no no, vayamos, ojo. o a lo mejor estamos dispersos. evolucionando. Estamos dispersos. Sí. Esa es la No cosa. hay que pensar que todo está tan mal. También hay gente muy bien Claro. en el planeta. No, lo que Y pasa también es hay que no gente podemos. que vive y claro, sabe vivir. yo lo que me refiero es que no podemos esperar a que lo hagan los que están Claro. en el Ah, poder. no, Por claro. eso. Claro que no, Está porque no claro lo que van a tenemos que hacer. tener la visión como es Claro. y ser realistas de que no lo van a permitir mil cosas. Esto o mil cosas. Ahí estamos nosotros, pero que no esperemos a que lo van a decir o ni lo hacen. Claro, porque no. por eso estas cosas están Claro. bien, porque hombre, si nos hacen en nivel juntarnos y por lo menos ver, contrastar, Claro. poder, Cuestionar, sí, decir, que sí, cada tengo uno en que sus hacer algo, trabajos. No, desde luego que. Entonces de aquí sacamos que involucionar si reaccionamos, porque es lo que tenemos que hacer, que cada uno en lo que ha venido a hacer evolucione reaccionando hacia Esa lo que es se la va encontrando. revolución. Claro. Esa es la Revolución. revolución, reaccionar y ya decir no. O sea, Pero aquí partiendo tengo de que hay hacer una algo. inteligencia superior, donde quiera que esté, Esa podríamos es la ser pregunta. como, estamos aquí como una prueba de ensayo y error. Claro, Mm. por eso manda todas las chispas y de ahí miran a ver quién termina su maestría y regresa a servir, pero se sabe que de todas las chispas que envíen, pues no todas van a regresar. Y las crisis Sí. te hacen llamarte la conciencia, Sí. para decir, si te hace sentir mal es porque Mm, para que tú reacciones hacia algo, ¿no? sí. Pues es necesario salir de la zona de confort. Constantemente. Entonces, si Es una vez complicado. salimos de ahí, ya ahí sí, y nos da mucha rabia, odiamos y de todo, pero después decimos, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí. Claro, es No, duro, sí, es no. duro, pero claro. Sí, hace parte de la revolución, si no, pues seguimos dormidos, no nos damos cuenta y no hay cambio. Claro. Y además entonces, es un hilo, claro, es un hilo tan fino porque es muy fácil estar dormido y a veces no eres consciente de que tienes que salir. Se está tan dormido que uno cree que está muy despierto. Sí. Pero así Es es. verdad. Sí. Bueno, pues les cuento porque vienen por primera vez. Es un temario, siempre estamos aquí los martes y los jueves a las 8 de la noche. Siempre son temas diferentes. El próximo vamos a hablar de las infradimensiones, o sea, de los mundos infiernos, pero no desde el punto de que hay en ese infierno, sino desde nuestra psicología, ¿sí? O sea, cómo según esas dimensiones, cómo reaccionamos para que nosotros empecemos a cambiar y a comprender por qué está mal ser de esa forma y a qué nos lleva, ¿sí? Vemos diferentes leyes de la naturaleza, así como esta, pronto viene la ley del karma, vemos diferentes prácticas de desdoblamiento astral, de meditación, de retrospección, porque el objetivo es que cada persona por sí misma compruebe de que existen otras dimensiones, ¿sí? De que no sea porque no, es que yo fui allá y la chica dice que ella ya ha ido por allá a otra dimensión y que eso es así, no, o sea, simplemente les damos las herramientas para que ustedes mismos comprueben de que sí hay
esas otras dimensiones y cambia nuestra perspectiva acerca del mundo, ¿sí? Vemos diferentes conferencias de psicología para aprender cómo eliminar nuestro ego. Y vemos conferencias de la mística, de cómo empezar a desarrollar el amor y cómo le puedo yo ayudar conscientemente a otras personas. Vemos conferencias acerca de la alquimia sexual que estábamos hablando ahorita, de cómo se hace la práctica, cuáles son los pasos, qué más hay dentro de esa práctica, qué hay dentro de todo lo que del camino que abre esa práctica, acerca de los chakras, o sea, manejamos un montón de temas, pero son bastante interesantes. Y no hay necesidad de verlos en orden, porque esta es la número 8, pero la 9 es diferente, la 10 es diferente, entonces todas son diferentes y no se van a perder. Y cuando termine, como les tocó a ellos, llegaron como en las 47, 48, son 50 y volvimos a empezar. Llegamos a Entonces, que comentabas que había que sí. aportar como era una postura ante una situación en la que estáis hablando, que por lo visto había que relacionar con una postura de cosilín. Eso es para... Porque te tapas, ahora lo dices tú bien, seguro, te tapas el ombligo, que es por donde te puede entrar todo lo malo, La emoción de esa persona, la energía que la energía negativa, y entonces es la posición así. De Cristo, que hacía así. ¿Sabes que él sí, que está con No esta sabía, yo es que veo a posición? todos los japoneses, Santos. de Victoria. Pues esa victoria, cuando dices te digo Skosilin, te diriges a esa persona y entonces bueno, el ejemplo que nos ponía yo es un ejemplo que nos puso que le iban a atacar por la calle y tal, y entonces en un callejón y eso que iba por él, y entonces pues eso, y hizo eso, o sea, esto es para el plano astral, para desenmascarar a la persona, pero hay personas que lo pueden hacer aquí, físicamente, con el cuerpo físico, que es complicado, pero bueno, por intentarlo, quiero decirte. O sea, tú de esta manera lo que haces es Te tapas protegerte. Si tú ves una energía, una persona que tenga una mala energía, tú la estás sintiendo, te la encuentras, yo qué sé. Si tú ves que trae malas intenciones y que te va a hacer daño o te va a hacer algo, y entonces te puedes proteger, pero en este plano físico decía que era complicado que ocurriera. Complicado que ocurriera. Cosilín, le tienes que decir. Te digo Skosilin. Te digo Cosilín. Si estás, por ejemplo, tienes un amante que no te estás fiando ni un ¿Es pelo Coslin o Coslin? y estás Yo he simulando leído algo Skosilin, todo lo que he visto. y empiezas a vislumbrar que dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? 3 veces. Y por lo que sea, tú haces esto y te dices Cosilín por las moscas. Pero hay que decirlo con energía y en voz alta, o sea, no vale decirlo así, o sea, tienes que tener fuerza. Oiga, Te digo Skosilin, te digo Skosilin, te digo Skosilin. pero si no es Cosilín así. Los dedos Saca la pistola. Se lo dices así, No, te digo Te digo Cosilín. Ajá, sí. una cosa, yo he visto en internet Kosilin en todas partes, no Koslin, Kosilin, Coslin. con I. Te digo Cosilín. Ya lo buscaré. Es que Pero yo, claro, claro, si tú luego se lo dices en lo su cara, se va a busco quedar y eso, porque me he puesto alucinado. la canción para aprendérmela. Ah, qué bien. La otra, claro, yo la canción, como el tono de la canción, Sí. Es así. Así. Pues, sí. Así. no, cerrado como No, una pistola, no, abierto, Como Cristo. abierto. Y dijo Pasa algo de es una que pistola, ¿no? Como- Aquí nos llegan todas las emociones, ¿sí? Cuando sentimos miedo o estamos enamorados, dicen que sienten mariposas en el estómago, entonces todas las emociones llegan acá, entonces al cubrirme ya hace que me calme, o si algún día están nerviosos por alguna entrevista o algo, solo hecho de poner la mano ahí, van a sentir de que relaja. Entonces al poner la mano aquí ya hace de que tenga calma y pueda reaccionar, entonces ya le hace así y ya le dice te digo Skosilin, y van a ver, si es en el mundo astral, que de aquí salen unos rayos y le da a la persona.
y Pero no en le el- hace daño. muy natural. Simplemente lo va a Es dejar muy natural. hacer o En el Pero aquí no hace cualquier cosa. nada. En el Pero físico puede ocurrir. Pues si yo estoy aquí y estoy viendo de que allá hay una discusión, yo desde aquí se los puedo hacer y eso va a hacer Para de que se calme. de que se calme. Pero vimos otras canciones que son para alejar las energías negativas. Entonces ya con esas palabras, entonces lo que hace es limpiar el lugar. O sea que si hay una discusión, hay una energía muy pesada y al cantar esto, entonces va a ser de que estas energías se vayan y es protectora, entonces ya las personas se van calmando. Pero todo es nuestra intención y nuestra fuerza y la fe que le pongamos a todo. Y el tema de hablar con tu conciencia, ¿cómo se llega a eso? Simplemente pueden empezar muy fácil, todos los días en la noche, antes de quedarse dormidos, te concentras en el corazón y empiezas a hablar con tu conciencia cualquier cosa, así sea de darle las gracias por el día de hoy, por lo que aprendí, ¿sí? O tengo una pregunta, o sea, tengo una inquietud y no sé qué hacer, ¿sí? No sé si seguir en el trabajo o no seguir allá. Entonces, ¿Pero hablas en voz alta o hablas no, para mentalmente, porque mentalmente. estás hablando contigo mismo. Pero no le vas a aceptar a la mente las respuestas, porque entonces es el ego el que empieza a decir, sí, no dejas que te humilles, vete, tú puedes. ¿Sí? O llega otro que dice que es sumiso, otro defecto, y dice, pero es que tienes tantas deudas en el banco, aguanta. Entonces, no, la mente nunca tiene la respuesta, es simplemente yo le hago la inquietud a mi conciencia, ¿sí? Dígame, ¿qué debo de hacer? Y se acuestan a dormir y en el sueño se van a dar cuenta de que le están dando la respuesta, ¿sí? Y por intuición uno sabe de que le están respondiendo. Si a uno algo le dice de que eso es la misma mente, entonces pierde la fuerza, pero usualmente siempre es la conciencia que se empieza a comunicar con nosotros, ¿sí? Y empezar a ver o sea, lo que hace el universo, porque por ejemplo, es que justo hoy yo estaba pensando y yo decía, ¿qué hago? Porque tenía que tomar una decisión en el momento y yo, pero ¿qué hago? Porque no tengo la noche para preguntar y yo, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y yo estaba sentada en el metro cuando se viene una señora que se tenía que sentar allá, pero se me acercó demasiado, claro, y en la camisa decía, tenga fe, confíe en sí mismo, no tengas miedo. Y yo, wow, esa es la respuesta. Entonces, es no ser perceptivo, aparece o está sentado y escucha una conversación y justo te das cuenta de que eso era lo que yo necesitaba. Entonces las respuestas siempre están ahí, si no, A mí me pasa con empezar a publicidades, mirar. esa que dice anímate, Sí. la vi justo. Sí, entonces Son señales. apenas empieza así a despertar y a mirar, uno ya empieza a percibir todas las señales. Madre mía, pues que Wow. yo estaba ahora con una persona que estaba paranoica perdida con este tema de los números y todo. Estábamos hablando de una conversación y sonaba el teléfono y le digo, porque me viene llamando un teléfono desconocido A mí también. desde hace 2 años y claro, eso no se puede pagar. ¿Cómo lo paras? ¿Os ha pasado? Es que ahora mismo, vamos, llevo unas semanas El mismo día a ti y a mí. Claro. y están llamando un teléfono que lo coges y te cuelgan. Y yo digo, esos son esos que te cogen los datos y esas cosas. ¿Sabes que Son los pesados de las Son los pesados de las compañías telefónicas y compañías. Pero esos, Te llaman esos por Pero no números dicen privados. nada, Sí, a pero te cualquier dicen hora, algo. ¿eh? Algunos quieren que llames tú después. Sí. Y bueno, luego hay está la trampa de, no sé, Ani, con perdón si trabaja en eso, en Wishing Centers y Sí. compañía, que te captan por la calle para que te hagas la tarjeta y luego Pero ¿cómo vas a llamar después si es y desconocido? luego te llaman 500.000 pesados de seguros. Sí, pero hablan contigo. Yo esos sí, eso les digo no y no. Tienes que no aparece. Y ya está. Pero Pero y ya al final ya les cuelga. Yo miro Pero en es que internet no. Que son mudos. Sí, además se queda, se ve que hay señal cuando lo coges, sí. yo me callo, yo solo le digo. Y Cuando es el mismo número, También me he callado, también he probado a callarme, pero nada. no lo puedes Y ver. no, y entonces digo, ¿y este número qué es? Pero yo hablo de oculto, teléfono oculto. Ah, no, el mío no es oculto, el mío se ve. No oculto. No, no, el mío Es el mismo teléfono. El mío oculto lleva así 2 años. ¿Y qué pasa? Pues que me llaman en ciertos momentos en los que yo no me había percatado, pero con esta persona que estaba me decía, ¿te has fijado que te está llamando a las 11:11
y no sé cuándo, y a mí ya me tenía paranoico. Oye, en eso no he Eso yo. sí, eso sí. Ay, tengo que apuntar. Faltaba solo que fuera a las 3 de la mañana, ya no duerme. La coincidencia de los números, Sí. yo, es que a tanto no llego. ¿Sabes? O sea, o que esté pasando algo y te llama la llamada para, parece que te está dando un aviso de que interrumpir algo. O yo qué sé. Son señales que Son ves. señales, sí, yo sí confío en eso, en señales que te Voy un momento. van pareciendo y el universo te va dando pautas, Sí. luego ya que tú decidas coger una cosa u otra. Tuve otra temporada que me llamaban preguntando por un chico, por alguien, no sé, fulanito tal. Bueno, mire, se equivocó el teléfono. Fulanito tal. Pues no, se equivocó el teléfono. Oye, que no sé qué, no sé cuándo, que soy su madre. Y digo, vamos a ver, su madre, o sea, su madre tiene que tener su teléfono. Digo, pero ¿a qué número están llamando? Y ya empiezan a darme, y no era el mío, era otro. Y te llegaban las llamadas. Pero claro, me llamaban a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, y yo ya, digo, ya cuando ya me llama alguien, digo, mira, por favor, ¿te importa, digo, el número este? Digo, se le das a este chico y vamos a ver, es que estos horarios que tenéis no son muy normales. Y yo con toda mi santa paciencia, ya te digo, a las 5 de la mañana, y digo, darle mi número de teléfono para ver que me llame, porque es que están saltando, por algún motivo las llamadas estaban saltando en mi móvil. Y el chico ya, oye, que soy una... Digo, ¡hombre! Por fin. ¡Sorpresa! Digo, ¿qué pasa? ¿Qué de tu vida? Y resulta que trabajaba en una discoteca o algo así, en Valencia, en Alicante. Entonces, el horario que tenía era nocturno. Y entonces, no sé cómo lo arregló ni qué hizo, pero le dije, digo, esto hay que mirar algo porque hay algún cruce, alguna cosa rara. Y no sé, después de eso ya lo arregló, no sé, porque yo no sé nada. Y no volvieron a molestarme. Ah, bueno, qué bien. Pero ya tengo un montón de llamadas que yo decía, ¿qué está pasando? Pero vamos, no se me ocurrió pensar, no sé, a lo mejor el Para que destino me desarrollara estaba la enviando paciencia. alguna cosa, alguna señal. Claro, no, sí, yo veo. Fíjate, me tenía que haber ido a Valencia. Ya ni lo Pero sí, es verdad que hay muchos misterios y cosas, pero yo me quedo con que está bien saber todo esto, pero que lo que comentabas, ¿no? Que si te lees las cosas y las ves, pero luego no haces nada, pues Sí, ya está ahí. cada uno tenemos, pues, hasta donde yo lo voy sintiendo, tenemos una misión y hacer despertar a la gente o decir esta boca es mía cuando toca o lo que pasa que claro, como todos tenemos nuestros miedos por no perder los trabajos, pero vemos las cosas. Entonces, pues bueno, es época de... Unos más que otros. Unos ven más. Unos más que otros, pero si no, ya se encarga el universo, como dice ella, de hacértelo De hacer la Claro, conexión. replicar, de que tú lo veas de alguna manera o de Claro, otra. temprano. Sí. Pero claro, es complejo, lo que pasa que bueno, siempre habrá sido así, tampoco en otras épocas les ha sido fácil, anda cuando antes alguna que veía algo y las quemaban. Antes los quemaban. Claro, Ya sí. por lo menos se podía hablar. Ya por lo menos puedo publicar en el Tira tranquilamente En el YouTube. y ponerlo aquí en vivo. No Entonces, te van a claro. quemarlo. Por eso incluso yo pienso que debemos, en vez de quejarnos tanto, es decir, bueno, es que este mundo el mundo es como es, estamos ahora en este, vamos a ver qué podemos hacer, Claro. porque estamos en este país. Y este país no es como Arabia, mira en Arabia, pasa Arabia, yo Sí. trabajo dando formación y las mujeres no tienen 30 minutos, pueden estar y no pueden estar para aprender. Y es cuando tú lo ves en vivo y en directo, dices, joder, pues Sí, esto no. pasa, no pueden aprender. Más de 30 minutos. O sea, no, entonces claro, cosas de estas, claro, existen todavía, pero por eso tenemos que, yo pienso, valorizar dónde estamos, a dónde hemos nacido, por qué estamos aquí. Y Pensar, ¿no? Que nunca nos dedicamos a pensar. Ni a Claro, pensar, es es como que- que estamos envueltos en la rutina y no paramos Sí. un segundo. Pero mira, estamos en esta época en la que ha surgido esto, la gente, por ejemplo, se queja, es que desde la digital está mal y está bien, pero todo depende del uso que le des. Estamos aquí gracias a eso. Ahora bien, en exceso, pues Como todo. es malo. Pero nos hace, por ejemplo, encontrarnos y ver, oye, pues me gusta este tema, voy a aprender y además voy a conocer gente que le gusta también este tema. Pues Sí, hay que antes que- era más Sí. difícil comunicarse, claro. Es que es muy Era más complicado, difícil porque comunicarnos. yo son temas que parece una tontería, que
lo ves, yo por lo menos así, bueno, tan normal, pero no lo puedo hablar. No todo el mundo Porque, tiene la o sea, conciencia. estás loca, no sé qué, que no te vea y tú, bueno, no estoy loca, o sea. En el trabajo nos toman por locos. Entonces, sí, yo ya que habitualmente suelo estar bastante loca, o sea, ya con esto ya. Hombre, hay que tener cuidado con esto, hay que ser un poco Claro. cauto. Porque lógicamente el ser humano por naturaleza siempre ha sido así. Ve la paja en el otro, entonces se asusta de él mismo, porque al fin y al cabo lo que estás comentando es que somos espejos, entonces se asustan de ellos mismos. Uy, esta es... Pero no se están dando cuenta que allá donde tú estás haciéndole replicar es Pero por es que algo. estás hablando de cosas buenas, o sea, no estás echándole la bronca a nadie, no estás hablando de cosas malas, estás hablando de paz, de amor, de tranquilidad, o sea, de buscar, de quitarte todos esos defectos de dentro y poder ser mejores y llevarnos mejor. Claro, Entonces no estás diciendo ninguna locura. claro, pero todo Para depende... ti, pero para él. Entonces Claro. dices, por Dios, con Es tantos otro- problemas No, como hay, es un otro esquema. cuento. claro, y wow, Pero es una forma de concientizarnos lentamente, Por porque eso ya digo van que teniendo el quizás- primer shock contigo allá en el trabajo. Y entonces fue el primer gimnasio. Más adelante conocerán otra persona, también está con ese cuento, pero ya que hay varios locos. Pero le van a ir llegando hasta que en su debido momento va a decir, Claro. y hace cuántos años que yo escuché esto Claro. y nunca le puse cuidado. Sí, lo que ¿Ves? pasa es que a mí, por ejemplo, Lentamente, no me apetece hablar de ciertas cosas con ciertas almas. Ujú. Para eso soy muy... Yo noto con quién puedes... Pero ves, ya, con pero- quién puedes estar a gusto. Pero con ya quién- tienes una virtud, porque tú misma lo acabas de decir, yo noto con quién. claro. En el momento que tú notas, ya sabes distinguir. Otras almas no han llegado ahí. Tú ya puedes Yo no, distinguir desde con luego. quién. Yo no he llegado. Claro, es que yo Todavía creo que no. ese punto es muy importante. ¿Te acuerdas cuando- Lo digo por uno mismo, porque si te pones a hablar y la otra persona está en otra Claro, hilera, pero yo todavía pues estoy, debe ser como muy molesto yo estoy eso, en ¿no? fase de me fío de todo el mundo. Tensa. Ya, como me fío de todo el mundo y creo en la bondad y tal, luego Claro, claro, eso es así un error. Eso es te, un te error. pegas unos tortazos que Pero no veas. porque ves, el universo te está enseñando que, atención, no puedes hacerlo con cualquiera, no todo el mundo está en tu misma vibración y no todo el mundo está en tu misma evolución, por tanto tú te tienes que proteger por la cuenta que te trae. Ella confía en todo el mundo. No puedes, porque si Yo no tan feliz, te pasará eso y te puede costar No, que claro. está loca. claro. Y te pueden hacer daño, por eso Claro, la claro. protección que dice él. Yo creo que es más inteligente protegerse. Claro, pero te digo, si tú no ves, tú ves una persona que dices, ay, qué maja es, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, y yo digo, qué majo es. En tu parte Yo, no, del respeto que tú tienes a los demás, que los demás tienen que tenerlo. no, pero hasta que no te lo encuentras, hasta que no te pegan el bofetón, claro, no lo ves. Pero tú de entrada dices, yo... Pero para eso están los bofetones para que vayas aprendiendo. Si al Pero final- ya estás aquí, ya te estamos dando Mira, la técnica. mira que tengo años, Ahora. pues nada, me sigo Pero dando tranquila, bofetones. tranquila que estamos todos iguales. A ti te pasará ahí y a mí me pasan por otras cosas en el amor, o sea que... ¿De verdad? Empiece a escribir todos esos bofetones y empiece a encontrarle la casualidad y por qué. Hasta que ahí le da. Claro, pues sí, la verdad es que todo va tomando sentido. Tomando sentido. Pienso que un mitad muy interesante podría ser, porque muchas veces llegamos con así, de a bocajarro y claro, nos contáis, yo pienso que para los que es por primera vez es como muy, en cualquier momento no sabes y dices, uy, está contando algo de chino. Sí, yo me perdí al principio, no sabía Claro, exactamente. uno no sabe cómo parametrarlo. Yo creo, se me había pensado a mí una idea, dado que hay tantos documentales muy bien hechos que hablan de algún tema determinado, pienso que sería interesante por vuestra parte, yo nunca lo he hecho, pero se me ocurre de ver un documental que eligiera, por ejemplo, que diga, pues bueno, yo pienso que esto despierta la mente de lo que yo quiero transmitir. Y en ese mitad poner el link de ese documental para que todos los asistentes, por ejemplo, con este tema, unido un documental que hable de todo esto y que tranquilamente todo el mundo lo vaya viendo. Y luego cuando lleguemos aquí ya venimos con una... Claro, Para que no sea un shock tan fuerte. Un vídeo tuyo. claro, entonces os acordáis del Vale. punto tal y tal y tal, entonces ya a partir de ahí nacen las preguntas o tal. Pienso que eso sería muy Está interesante. buenísimo, claro, pues gracias. Claro, porque yo veo que es un tema complejísimo
Claro, porque por un lado lo que nos transmites, desde luego, al final es lo que nos llega, lo que nos vibra. Es decir, yo te voy a creer en función de lo que sienta yo, Sí, los claro. demás. Pero, claro, cada uno tiene un contraste de lo que viene visto y de lo que vamos observando. Entonces es como, a ver qué canción cuenta en este caso, de qué manera, que viene a ser parecida a lo de la Marta Salvar, pero ¿de dónde viene esto? Porque yo me preocupa, por ejemplo, el misterio que puede haber, porque suena muy bien lo del curso de milagros, pero escuché a otra persona, a otra ponente, que dijo, atención, porque claro, esto es muy angelical y tal, lo de la ley del espejo es muy relativa, porque eso de que, porque esto lo tengo tú y esto es muy relativo, porque si tú no eres así, tú jamás harías eso a otra persona. Entonces, ¿de dónde viene escrito ese libro? ¿Quién lo ha escrito? Porque por esa relata es de que la persona que lo escribió suena muy bien, pero es que aparentemente entra un ente en una persona y esa persona va escribiendo. ¿Quién ha escrito ese libro entonces? Porque puede ser Satanás. Claro, es que el ángel se viste de Prada. Entonces, sí, esto rasca, o sea que ojito con esta nueva era que va hablando de la individualidad, porque tú tienes que tu introspección, pero si estamos más solos que la una ya, vamos más introspectivos, ¿me entiendes? O sea que pienso que hay que tener ojo con esto. Y creo que no viene de más, dado que hay tantísimos documentales, pues eso, que cada uno tranquilamente lo vaya asimilando en casa, porque es que para asimilarlo. Es que no lo entiendes ahora de una. No, Y por luego, eso te digo, yo me he metido en internet para ver lo del otro día, entonces me meto, miro, tal, va haciendo para irlo más, procesando. más información y para irlo procesando, sí, porque al final, madre y mía. da gracias a que hoy en día lo puedes dar para atrás y volverlo a repetir. Te entiendes mejor. ¿Sí o no? Esto, a ver, es muy bueno todo lo que nos está pasando, porque es una cosa que nos hace abrir la mente individualmente. Ahora mismo lo dejas con el novio y el novio te propone ser amigo. YouTube me ha permitido que tenga amigos. Viene súper bien, porque viene una coach y te dice, pues mira, si te dice esto. Hay para todos los casos. Sí, buenísimo. O sea, que yo pienso que dado que es un tema de verdad, te lo digo de corazón, porque pienso que lo que has transmitido a mí me ha llegado de verdad, Entonces, bueno, sí que sería muy interesante, porque seguro que conocerás, yo qué sé, yo he visto un documental que habla del mejor documental del mundo, porque he visto que son científicos que han arriesgado por eso. Entonces, claro, son gente que se la está jugando, volvemos a la misma. Es que quejarse, bueno, pero es que hay que fijarse en la gente que está arriesgando, en esa nieta de Eisenhower, porque ella sabe que es famosa y ojito con lo que le van a hacer, pero ya ha soltado lo que sabe. Entonces estos documentales son para mí muy valiosos. Yo los vi en el momento que empecé a ver la moneda de Bitcoin, investigando. ¿Ves? Otra cosa que aparentemente suena muy bien, pero ojito con esto, porque esto es una prueba para controlar el mundo entero, una moneda mundial, suena muy bien. Ostras, digital, en la que 4 tienen el control y en cualquier momento ponen el contador a cero de todo Cristo. Y tú ya no tienes una ventanilla donde puedes ir a... Claro, y me di cuenta que eran los mismos que llevan el control del dinero, que lo extrapolan, porque quieren acabar con el sistema bancario que hoy en día tenemos, ya no les vale. Entonces te cuentan una fábula que suena súper bien con gente joven, que a la primera tampoco la coges y luego dices, a ver, ¿esto quién lo ha hecho? Te dicen que es un japonés difícil que tampoco, pero que lógicamente para que no le echaran por tierra o sea, no fueran a poner los del sistema bancario actual, implantó este tipo de criptomoneda y se retiró sin saber quién es. Volvemos a la misma, ¿quién la ha hecho? Claro, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? Entonces hay que tener mucho ojo con esto porque vivimos en una época digital y ojito con la digital porque no sabemos qué hay. Nos están viendo ahora mismo. A mí a lo mejor ya me están mirando. Por la voz ya está como
Lola ahí buscándolo. ¿Quién es? Claro, entonces, ya que tenemos Y que... ahora te van a llamar. Me da igual, yo arriesgo. Que ya que tenemos que despertar conciencia, por lo menos que tengamos, que compartamos este tipo de ideas. Nos quieren controlar cada día más. Está claro. Y Pero quitamos- nosotros nos dejamos, somos como las ovejitas. Y cuando nos pongan el chip, Ojito, otra cosa igual. Otra cosa igual. Es que si ya es lo que falta. No, pero el chip es mucho ojo. Y lo del iris con el este del iPhone, ¿eh? Las claves a nivel de iris, en este caso, Google es diabólico, eso ya para empezar. O sea, Google, diabólico. De hecho, hay monjas que ya lo han dicho, las 3 W de Internet que tenemos son diabólicas. Con lo cual, todo va controlado, no sabemos qué es lo que hay detrás. No Llega lo Google, llega Apple y lanza este Aquí da sistema. la vuelta. Sí, Donde es muy ya fuerte, ¿eh? Si yo lo viajo por piensas. todo el mundo, por mi trabajo, y bueno, es terrorífico cuando llegas a Ámsterdam, o bueno, ya en Madrid lo tenemos, en Canadá aparecen como roboces, ¿vale? Que parece que te cogen así, ¿vale? Tienes que mirar ahí, que parece eso, que estás haciendo una posesión, porque hasta se te encienden los ojos, y entonces sí o sí nos toman nuestro iris. Y ahí se queda Y grabada vete esa tú a saber información. eso, que sí, ¿Dónde va? ¿sabes? O sea, que es un ¿y tema qué muy más complejo. sacarán de ahí o qué conceptos le meten aún? Y no nos preguntan si es que nosotros queremos dar nuestro iris para un sistema, Sí. porque de toda la vida de Dios había una persona ahí mirándonos donde tú le das el pasaporte, sí o no. Pero ahora estás enfrente de algo que dices, unos infrarrojos que dices tú y esto, y no nos han preguntado. Si Y yo si tengo no quieres derecho, pasar por ahí, no pasas. es que ya no te dan la opción. Ya no te dan la En cuanto opción. que las han puesto aquí en Madrid, en la T4, yo llevo viajando desde el 2001. Las han puesto nuevas, entonces inmediatamente me fui al puesto de control porque han quitado a todos incluso han quitado puestos de trabajo, ya no están los policías. Queda uno o dos, pues la máquina no funciona. Entonces yo fui y le dije, vamos a ver, a nosotros nos están preguntando si yo quiero pasar por estos infrarrojos. ¿Qué somos, vacas? ¿Y qué te dije? Claro, es que ves, Pero qué tenemos que bien. reaccionar. Sí. No, es que el pobre hombre me dijo, es que tienes toda la razón. Es que esto es lo que nos está pasando. Es que mira, todos los compañeros, ¿te acuerdas con todos los compañeros? Quedo yo. Entonces, Y entonces ya no tenías que pasar por ahí. hombre, yo intenté no pasar de momento que era la opción, pero que esto es bueno que lo hablemos, porque si te puedes escapar, cuanto más Apple suena muy bien, esto es como un bombón diabólico, te lo estamos dando, mira que bien el iPhone, no sé cuántas, pero todo eso que te Está controlando ese iPhone, te está cada día Claro. controlando. Entonces, claro, nos quejamos y decimos, no es que nos controlen, no es que nos dejamos controlar también. Sí, claro. Bueno, disculpe eso. Dale, tranquilo. Igual me gustó, Yo no sé a qué hora es, pero muchas gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, muy bien. ¿No? Pienso que... Ya sabemos el camino, ¿no? Sí, bueno, Que yo me nos perdí al despierta, principio, pero luego ya como... nos Te llamarán a las 3 de la mañana. despierta.